Familia, amigos, como cada domingo es un placer de verdad, es muy pero muy grato poder acercarnos juntos al corazón de papá para seguir aprendiendo de su palabra. Esperamos con mi esposa Pili se encuentren muy bien, que hayan cerrado esa semana muy bien, que todos los asuntos personales, familiares, laborales marchen en orden. Y si estás a la espera de alguna respuesta de parte de Dios, no dudes, no desmayes, continuamos orando por tu petición, continuamos clamando al que todo lo puede para que Él responda. Él está orando, aunque no lo podamos ver. Así de que bienvenidos a este tiempo de meditación, vamos a orar juntos y a seguir explorando lo que nuestro Dios, por medio del apóstol Juan, nos está enseñando en esta primera carta que lleva su nombre. Padre, te damos infinitas gracias por esta semana que transcurrió, porque cada día, Señor, seguimos viendo, seguimos experimentando tu inmenso amor para con nosotros, el cumplimiento de todas las promesas que le hiciste un día a Abraham y que hoy por promesa son extensivas para cada uno de nosotros como parte de tu pueblo, de tu iglesia, esa iglesia que tú compraste, Señor, con el alto costo de tu sangre. Te damos gracias por este medio que nos permites utilizar, pero especialmente te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía día a día a toda la verdad, tu Santo Espíritu que nos señala el camino, Padre amado, y nos indica el camino que debemos seguir. Padre, por favor, afirma tu verdad en nuestro corazón y ayúdanos, como siempre te lo imploramos, a ser hacedores y no tan solo oidores olvidadizos de lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a continuar como estaba orando en este estudio, en esta exposición de la primera carta de Juan en el capítulo 2. Hoy vamos a analizar juntos los versículos 7 al 11. Ubíquense entonces, por favor, de una vez en primera de Juan 2, del 7 al 11. Voy a hacer lectura hoy, en primer lugar, de la versión Reina Valera 60 y acto seguido lo haré en la nueva versión internacional. De paso, quiero decirles que los versículos subsiguientes vamos a leerlos en esa misma versión internacional. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanezca en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. En la nueva versión internacional, este pasaje dice de la siguiente manera: queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. En la pasada enseñanza, Juan nos enseñó lo siguiente: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad
no está en él. Versículos 3 y 4 que analizamos la semana inmediatamente anterior. Como lo aprendimos, el conocer verdaderamente a Dios y sus mandamientos y decidir obedecerlos, nos dice que tenemos comunión con Él. Ahora, en este pasaje que leí hace un momento, Juan centraliza o coloca el énfasis en un solo mandamiento, el del amor. Juan considera que todos los mandamientos se resumen en uno solo. Y desde luego, Juan estaba recordando las palabras que Cristo enseñó en su enseñanza, valga la redundancia, a los discípulos y que Mateo consignó en su evangelio en el capítulo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, dijo Jesús a los religiosos, a los fariseos que le estaban interrogando. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que aquí vemos la razón por la que Juan está tocando este importante tema, y a eso se está refiriendo, que no está dando un mandamiento, o mejor, que el mandamiento que fue dado antiguamente sigue en vigencia y que debe ser algo distintivo de nosotros como hijos de Dios. De hecho, la enseñanza de hoy la he titulado La práctica del segundo gran mandamiento. La práctica del segundo gran mandamiento. ¿Saben? Nuestras palabras, al igual que las monedas, están en circulación por mucho tiempo, pero llega un momento en que se van desgastando o deteriorando. Desafortunadamente, eso ha sucedido con la palabra amor, porque a través de la historia se ha perdido el verdadero significado o el verdadero valor del amor. Por eso Juan, no solamente en esta primera carta, en ese capítulo 2, sino en el evangelio que él escribió, por eso trae a colación este importante tema que debe ser para nosotros igualmente prioritario en nuestro andar cristiano. En el pasaje de hoy y en los subsiguientes, Juan nos va a mostrar que debe ser una de las características principales de nosotros como creyentes o como hijos e hijas de Dios. En el pasaje que leí hace un momento, Juan nos muestra tres características del verdadero amor. El amor como antiguo mandamiento, en segundo lugar, el amor como un nuevo mandamiento y, en tercer lugar, el amor como algo habitual en nosotros los hijos de Dios. Vamos a comenzar entonces con la primera parte. Juan se dirige a los lectores con el término hermanos en el versículo 7, que corresponde al vocativo amados, que en algunos textos griegos se lee precisamente de esa forma, hermanos. Esta forma se hará notar en la epístola a medida que la desarrollemos y que veamos ese énfasis que Juan está haciendo aquí en el tema del amor, como lo hizo también en el evangelio escrito por él mismo. De hecho, ustedes deben saber que Juan, por esa razón, por centrarse en ese tema tan importante como el amor de Dios, es llamado el discípulo amado. Cerrando el paréntesis, este mandamiento nos va a recordar a cada uno de nosotros la verdad expresada desde la antigüedad. Por eso dice Juan, desde el principio. En el libro de Levítico hallamos entonces la explicación del mandamiento de amarnos los unos a los otros como ese principio dado por Dios a su pueblo Israel, y que desde luego es para nosotros también algo para tener muy en cuenta. Vayamos de una vez a Levítico 19:18 y voy a leerlo primero en la versión 60 y luego en la nueva versión internacional.
Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, como colocando su firma en este mandamiento. En la Nueva Versión Internacional, este pasaje o versículo de Levítico dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo. Aquí habla entonces a todos los semejantes como a ti mismo. Yo soy el Señor. En este mundo en el que ustedes y yo estamos, cada vez más lleno de egoísmo, de odio y de exclusión, debemos recordar que el amor es la esencia misma de nosotros los creyentes. Y como lo veremos más adelante en esa misma primera carta de Juan, porque el amor es distintivo de Dios. La razón por la que ustedes y yo estamos vivos es porque Dios nos ama. La razón por la que nos dio la vida es porque nos ama y desea relacionarse con nosotros. La razón por la que nos provee de todo es porque nos ama. La razón por la que no retiene su gracia es porque nos ama. La razón por la que nos adoptó como sus hijos por medio del sacrificio de Cristo es porque nos ama. Debemos nosotros entonces amar de esa misma manera. No solamente a los que conocen a Jesús, sino como leímos en la versión internacional, también a los que no conocen ni tienen una relación personal con Dios. Nuestro amor, escúchenme bien, debe ser genuino, sin fingimiento, como dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, cuando habla de los mandamientos para el creyente. Uno de esos mandamientos precisamente es ese, que el amor sea sin fingimiento, es decir, genuino, que salga de nuestro interior, porque es el mismo amor que Jesucristo, escúchame bien, ha derramado en nuestros corazones. Recuerden muy bien que una de las características de el fruto del Espíritu es precisamente el amor. Y en arista que dice o que menciona Pablo en su carta a los Gálatas, precisamente habla el fruto del Espíritu y comienza con amor. Un amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Así que ese es el primer aspecto, el amor como mandamiento antiguo, pero el amor como nuevo mandamiento. Vuelvo a leer 1 de Juan 2, 8 y 9, donde Juan dice: lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad, subráyalo en tu Biblia por favor, se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El amor hacia los demás, en todos los relatos del Nuevo Testamento, de Cristo hacia las personas, el amor hacia los demás, de Cristo hacia las personas, descrito en los Evangelios, debe ser el mismo amor que nosotros imitemos. Para nosotros, sus seguidores, ese mandamiento debe tener la misma importancia para hacerlo parte de nuestra vida diaria, de la misma manera en que Cristo la vivió. Jesús amó a sus discípulos hasta el extremo. Recordemos lo que escribió el mismo Juan en capítulo 13, versículo 1. Evangelio de Juan, ¿no? Para que no nos vayamos a confundir. Estamos pasando de la primera carta de Juan al Evangelio y así sucesivamente. Juan capítulo 13, verso 1 dice textualmente: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Aquí desde luego Juan está describiendo el ministerio terrenal de Cristo, que siempre amó a todos sus discípulos, como lo he puntualizado en otras enseñanzas, al mismo Judas, aun sabiendo que lo iba a entregar, aun sabiendo que iba a ser la persona que le va a llegar
le iba a llevar hacia sus verdugos. Jesús amó hasta el fin y fue un amor genuino, fue un amor entrañable, fue un amor que no se negó aún a morir por ellos y por todo el mundo del cual ustedes y yo somos parte. Jesús demostró siempre un amor incondicional, sacrificial y práctico que definió perfectamente su misión como el enviado de Dios para dar ese mensaje del reino de los cielos. Un reino que tiene cuya base el amor de Dios, un reino que fue construido sobre el sufrimiento de Cristo, sobre su sacrificio de amor por nosotros para llevarnos de camino o de regreso mejor al Padre. 4 cosas que podemos recordar y necesitamos recordar del amor de Cristo hacia nosotros. Fue un amor hasta el fin. Como lo acabo de leer, Jesús amó a los suyos sin límites, demostrando un amor que perdura a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar del abandono, porque todos sabemos que Cristo en la cruz fue abandonado. Solamente estaba María, su madre, María Magdalena y Juan, el mismo que escribió esas líneas que estamos leyendo hoy. El servicio de Cristo además fue desinteresado. Él lavó los pies de sus discípulos, enseñándoles que el verdadero amor se manifiesta en el servicio humilde y desinteresado. Ese mismo amor es el que debe caracterizarnos a ustedes y a mí, como siempre lo digo, desde el seno de nuestro hogar. Un amor que entrega, que está dispuesto permanentemente a dar, que nunca busca lo suyo, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. Un amor que de verdad da lo mejor, porque está lleno de ese amor del mismo Señor. Es un amor, el de Jesús, volviendo a la tercera característica, es un amor que entregó todo, sin reservas, sin condiciones. El sacrificio en la cruz es la máxima expresión de amor, cuando Cristo nos otorga la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y es un amor que reviste o está revestido de amor y de fraternidad. Jesús transformó el corazón de sus seguidores, de siervos a amigos, integrándolos en una relación filial con Dios. Es por eso que nosotros hoy podemos decir Padre, así como Jesús oraba a su Padre y decía Abba Padre, Padre mío. Hoy ustedes y yo, por la gracia de Dios, también podemos decir Padre. Y esas palabras tienen un significado tremendamente grande. Esa verdad, como dice Juan, debe manifestarse entonces en las vidas de cada uno de nosotros como sus seguidores o como sus discípulos. Juan toma como referencia también las palabras de Jesús y que consignó en su Evangelio Juan en el capítulo 13, versos 33 al 35. Vayamos por favor a ese pasaje de Juan 13, 33 al 35. Me encanta la forma tan hermosa, tan fraternal, tan llena de amor que utiliza aquí Juan para hablar. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Qué lindo lo que escribe Juan, palabras de Cristo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero miren lo que dice en el verso 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, subráyalo en tu Biblia, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? La forma en la cual somos identificados o deberíamos ser identificados, no porque tengamos una cabeza llena de erudición o de conocimientos bíblicos, o porque tengamos la capacidad de recitar muchos pasajes de memoria, o porque tengamos tal vez una elocuencia para hablar acerca de el Señor. Aquí dice Cristo claramente el indicativo, o mejor, la señal
por la que un hijo de Dios debe caracterizarse, o más bien la característica es que se aman los unos a los otros. No que se pelean los unos a los otros, no que se envidian los unos a los otros, no los que compiten los unos a los otros. Siempre que leo pasajes como esto, no puedo dejar de pensar, ¿qué tal si los discípulos hubieran buscado a cada uno lo suyo? ¿Y qué tal si en la iglesia primitiva hubiera cada uno tomado una decisión personal? Desde luego el evangelio no hubiera salido de Palestina, ni siquiera de Galilea, porque Palestina era la provincia que contenía esas 5 ciudades. Pero volviendo al tema, Jesús enfatiza la importancia de no odiar a ningún hermano en Cristo. También la necesidad de amarnos, incluso cuando hay personas difíciles, ¿verdad? Y también el de examinar nuestros corazones y reconocer cualquier rastro de odio o resentimiento hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El amor de Jesús debe transformar nuestras actitudes y acciones, permitiéndonos perdonar y amar incluso cuando nos lastimen. Y recordemos muy bien eso. Cristo, a pesar de todo lo que ya hablé hace un momento atrás, la traición de la cual fue objeto, el abandono del cual fue objeto por sus propios discípulos, la indiferencia que se parece muchas veces a la nuestra, ¿verdad? Porque si somos honestos, a veces somos indiferentes y a veces olvidamos así ya momentáneamente lo que le costamos al Señor. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, producto del amor. Así que tenemos que tener eso muy claro y por eso Jesús dice, ese es el mandamiento nuevo. En la antigüedad, como lo leí al principio, fue dado a Israel para que no hubiese rivalidades, ni hubiese enemistades, ni pleitos, ni mucho menos odios entre las mismas tribus de Israel. Y por supuesto en aquellos que como parte del pueblo de Dios iban haciendo, valga la redundancia, parte. No podía existir algo distinto al amor, porque el amor, una vez más lo digo, es lo que describe y caracteriza el amor de Dios. Es por eso que la tercera parte de este segundo gran mandamiento, Juan habla del amor como un hábito. Dice en los versos 9 al 11, repito, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Escúchame esto que te quiero decir. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. De la misma manera, el odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacerlo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo enseñó con las siguientes palabras, consignadas por Lucas en su Evangelio. Recordémoslas y tengámoslas siempre en nuestro corazón y nuestra mente. Lucas 6, 27 al 36. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si a alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también, no le impidas, hice un énfasis, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Miren este énfasis, subráyenlo en sus Biblias. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. El prójimo, recuerden, antes de continuar la lectura, no es solamente el hermano o hermana que se reúne conmigo en un grupo de estudio o en una congregación local o que tiene la misma fe. Aquí dice prójimo, todos los demás, sin acepción de personas. Sigo leyendo. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente
a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así, dice Jesús. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, o sea, nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán, escúchame y subráyalo, gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, es un imperativo, así como su Padre es compasivo. Esta instrucción del Señor la dio después de haber enseñado en el Sermón del Monte ese precioso pasaje de las bienaventuranzas, que son las claves que descubren dónde está la felicidad. Ahora Jesús señala el camino para alcanzar esa felicidad. Es un sendero duro y espinoso, pero que vale la pena recorrerlo, porque son palabras que vienen de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de aquel que nos amó y obedientemente fue a la cruz por nosotros. ¿Se imaginan ustedes si nosotros pagáramos ojo por ojo y diente por diente? Terminaríamos destruyéndonos los unos a los otros, como pasa en este mundo. Ya lamentablemente hay suficiente violencia e intolerancia en muchos hogares, lastimosamente. Así que ustedes y yo, como hijos de luz, como personas que hemos experimentado y sobre quienes se derramó el amor de Dios, procuremos ser un instrumento de diferencia. Dejemos pasar a ese conductor que es irascible. No paguemos mal por mal. Al contrario, como dice en la carta a los Romanos, hagamos callar el mal haciendo el bien. Contagiemos a los demás de esperanza, no de positivismo, sino de esperanza. Por cierto, por las elecciones gubernamentales que inician hoy. Animemos incluso, aprovecho para decirlo, a cada persona a orar por esos nuevos gobernantes que estarán en el Congreso y a mediados de año por el nuevo presidente. Es un mandato de Dios. Nosotros no podemos aborrecer a nadie que tenga una ideología distinta, así sea política. Sabemos cómo está el mundo. Sabemos que el mundo está en oscuridad y, como lo dije hace un momento atrás, solo la luz puede disipar esa oscuridad. Y aunque nosotros no podemos cambiar a aquellos que hacen las cosas mal, a aquellos que son corruptos, a aquellos que piensan en sí mismos, sí podemos orar por ellos. Y eso no se nos puede prohibir. Además, estamos cumpliendo con el mandato de Cristo. Y dice Juan, volviendo a 1 Juan 2:10, que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Si decidimos amar, porque escúchame bien, el amar como el odiar es una decisión. Si amamos como Cristo nos amó, entonces estaremos demostrando que ese amor sí está en nosotros. Nuestro testimonio en el mundo debe reflejar a Cristo y ese amor que nos ha transformado. Hemos aprendido entonces en esos pasajes que el amor auténtico debe ser un distintivo fundamental de aquellos que seguimos a Jesús. A través de toda la carta de Juan, hemos sido recordados de la importancia de amar a todos y ser reflejo del amor de Cristo en nosotros. Sin embargo, debemos reconocer que no podemos amar verdaderamente a los demás por nuestra propia fuerza, sino que necesitamos la ayuda de Dios y su abundante gracia. La única manera en que podemos amar auténticamente
es cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos ofreció ese amor incondicional. Si tú me estás escuchando hoy y aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, te animo a hacerlo hoy. Si ya lo has hecho, permítele que sea su amor el que fluya a través de ti hacia todas las personas, mostrando así a este mundo que el amor transformador de Cristo está en ti y que el amor de Cristo sea el fundamento de nuestras relaciones y especialmente el principal testimonio de nuestra fe. Pidámosle a Dios que nos ayude en esto. Padre, te damos muchas gracias por recordarnos este segundo gran mandamiento con el cual Cristo definió toda la ley. Sabemos que el primer mandamiento es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante a este: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para que esta enseñanza se afirme en nuestro corazón y podamos llevar a la práctica, Señor, especialmente con aquellas personas que tal vez no son fáciles, con aquellas personas que tal vez se burlan de tu palabra o simplemente se autodenominan ateos o humanistas o como se llamen. Sabemos por lo que tu palabra dice que tú diste tu vida por todos, para que los que crean en ti no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Oramos para ser un reflejo de tu amor en medio de una sociedad llena de odio, de discriminación, de exclusión, de rivalidad, de egoísmo. Ayúdanos a recordar que tú, Señor, fuiste el ejemplo, o eres mejor, el ejemplo a seguir. Ayúdanos, por favor, a impregnar del amor tuyo a aquellos corazones que hoy están en la oscuridad y a aquellos que tal vez han solamente experimentado el desamor de este mundo y todo lo que con ello implica. Gracias, Señor, por ser ese Dios de amor, ese Dios de paz y de bondad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como siempre les recuerdo, por favor, compartan. Aquí dice compartir. Compartan esta enseñanza con sus allegados, con sus familiares o amigos. Si no te has inscrito a este canal, inscríbete, por favor, para que te lleguen notificaciones de nuevas publicaciones. Tú sabes bien que tus oraciones y el apoyo que das a este ministerio que desarrollamos con Pili pues es fundamental. Gracias por tus donaciones, que de verdad son también importantes para hacer este tipo de contenidos y poder más adelante seguir llenando cada espacio con la verdad de nuestro Dios. No olviden que entre semanas seguimos estudiando Conociendo a Dios. El miércoles nos reunimos un grupito para orar por tantas cosas que hay que orar. Estás cordialmente invitado o invitada, solamente escríbeme y con el mayor gusto te incluiremos en nuestra lista de WhatsApp. Que Dios los bendiga, voten a conciencia, pídanle al Señor discernimiento, sabiduría, háganlo pensando no solamente en su bienestar. Recuerden que muchas de las cosas que los políticos, obviamente los gobernantes van a decidir, afectan a toda una población, no solamente a un sector. Así es de que solamente les animo para que de verdad le pidamos a Dios y que sea Él dirigiendo nuestros votos por los congresistas que estarán en el Congreso, valga la redundancia, en el próximo periodo legislativo. Dios los bendiga, nos vemos entre semana y pronto les daré nuevas noticias de nuestro próximo encuentro presencial. Un abrazo de parte de mi esposa Pili y del mío propio. De verdad que los amamos con todo el corazón y nunca dejamos de orar por ustedes. Gracias, gracias por orar por nosotros. Hasta pronto, cuídense mucho, disfruten de este día.